Funesa, servicios funerarios. Honramos y celebramos la vida. Hola, ¿qué tal? Soy Román Hernández, psicoterapeuta clínico y tanatólogo. Y hoy estoy aquí en Abrazando al Corazón, justo porque vamos a hablar de un tema que es muy relevante, muy importante. Y es un tema del cual todos deberíamos estar nutridos, porque nos ayudaría muchísimo en nuestra vida, pero de pronto se deja de lado. Hoy te estaré platicando acerca de la logoterapia. ¿La has escuchado? ¿Te suena? ¿Cómo la puedes relacionar en tu día a día, en tu vida? La logoterapia no es una técnica. La logoterapia no es de estos movimientos modernistas que carecen de sustento, de información. La logoterapia hoy día es una técnica, una serie de técnicas terapéuticas. Incluso hay psicoterapia basada en logoterapia, que realmente lo que nos permite es tener un sentido de vida y con ello una mejor calidad de la misma. Pero en sí, ¿qué es la logoterapia? ¿En dónde la vemos? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo puedes ahora decir? Bueno, ya sé hacia dónde va, pero ¿qué es en sí? Pues bien, la logoterapia la podemos definir simplemente como una psicoterapia enfocada en la búsqueda de sentido. ¿Ve qué tan importante es esto de tener un sentido? Fíjate, el sentido de vida, que es en lo que se centra principalmente la logoterapia, es importantísimo, porque si no, fíjate bien, si no hay un sentido de vida, es como si un automóvil no tuviera gasolina. Sabes que el automóvil tiene un motor y que quizá el automóvil es del año y que quizá es uno de lujo, pero si no tiene gasolina, no sirve. No sirve. Entonces, la logoterapia justamente es ese combustible que se le añade a la vida para que esa tenga un sentido, una razón de ser. Cuando tú te subes a un transporte público, usualmente lo eliges porque te va a llevar a donde tú quieres. No te subes a cualquier transporte. El metro, el camión, el autobús, lo eliges porque te va a llevar a un punto el cual es necesario para tu vida. Esa es otra forma de ver la logoterapia. Si tú no tienes un sentido de vida, la vida va a estar vacía, va a estar carente, será una vida sin ese sabor, sin esa alegría. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a muchas personas les pasa que sufren demasiado porque dicen, es que algo le falta a mi vida. O sea, sí trabajo, sí tengo hijos, sí tengo economía, sí tengo salud, pero algo le hace falta a mi vida. Y justamente es el sentido. Si tú no tienes un sentido de vida, tu vida va a estar plana. El sentido le añade, reitero, esa chispa, esa alegría, ese entusiasmo. Si no hay ese entusiasmo, entonces estamos apagados. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la logoterapia es eso, la búsqueda de sentido. Porque despierta a la persona en su rol de protagonista. Y es una pregunta que hoy quiero hacerte en este podcast. ¿Tú eres el protagonista de tu vida o permites que los demás dirijan tu vida? ¿Cómo te puedes dar cuenta que tú eres tu protagonista o que eres el propio protagonista de tu vida? Porque entonces tú tomas tus propias decisiones, sabes por qué las tomas, cómo las tomas y demás. Cuando somos los antagonistas de nuestra vida, es decir, que vivimos sin este sentido, estamos haciendo lo que los demás quieren y esperan de nosotros. Entonces, vivir centrados en la logoterapia, podemos decir que es una persona que vive centrada en su sentido de vida, tomando sus propias decisiones y sobre todo valorándose como una persona como tal. Vuelvo a preguntarte, ¿tú eres una persona que tienes el control de tus decisiones, de tus emociones, de tus acciones, o esperas incluso de una forma constante la validación por parte de los demás? En muchas ocasiones, lo he constatado una y otra vez, que de pronto
Tú tomas una decisión en tu vida, ejemplo, decides estudiar determinada carrera y de repente alguien te hace una cara, una mueca o te expresa su inconformidad o desacuerdo. ¿Y qué crees que ocurre? De pronto hay unas personas que dejan esa carrera o esa decisión que habían tomado. Ve qué tan importante resulta tener un propósito de vida. Entonces, la logoterapia la podemos ver incluso cuando fallece alguien. A veces nuestra vida está muy vinculada a otra persona, a una pareja, a un hermano, a un hijo, a unos padres. Y nuestra vida se mueve en función a ellos. Y de pronto esa persona fallece y sientes que tu vida se acaba. Sientes que tu vida pierde todo sentido. Sientes que tu vida ya no tiene un rumbo fijo. Sientes que tu vida ya no tiene sentido vivirla. ¿Cuántas veces ante las pérdidas dices, yo ya no quiero vivir? Si ya no está mi mamá, ¿ya para qué estoy? Si lo más importante para mí eran mis hijos, y mis hijos ahora ya no están, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora para dónde me voy a mover? ¿Ahora cuál es mi nuevo sentido? Y sí, es muy normal, muy natural que nos sintamos así después de que perdemos a una persona, después de que fallece una persona. Y como te lo digo, es muy natural que sientas que tu vida ya no tiene ningún sentido después de que alguien fallece. Porque entonces el futuro resulta desesperanzador. El futuro resulta incierto. El futuro incluso ya no interesa. He escuchado a muchos pacientes que incluso dicen, es que yo no sé cuándo voy a poder superar este dolor. Es más, yo creo que ese dolor me va a acompañar siempre. Es que yo estoy seguro que así ya va a ser mi vida ahora. Aprender a convivir con este dolor que me va a embargar todos los días de mi vida. Y aquí es donde entra la logoterapia. Aquí es donde ante un duelo entra la logoterapia. Buscando técnicas, herramientas que te ayuden a tener un mejor y un mayor sentido de vida, o es más, que recuperes tu sentido por la vida. Ve qué tan importante es vivir con un sentido antes de la muerte de alguien, porque fíjate, imagínate un momento que tu vida no tenga un sentido, que tú vayas imitando a los demás, que vayas haciendo lo que los demás te dicen que hagas. Imagínate eso, no tener una identidad propia. Y entonces tienes la carrera que tienes porque tus papás te dijeron, y tienes la pareja que tienes porque no te quedó de otra. Y entonces llevas una vida en función a los demás. Y de pronto fallece alguien que era tu pareja, que eran tus hijos, que era o una persona muy cercana a ti. Imagínate, de por sí no tenía sentido de vida. Fallece alguien que era como tu vínculo más sólido, la vida se te acaba. Y es muy normal entonces ver en estos casos gente que mejor se quiere morir. Que dice, yo quiero dormir y no despertar jamás. Gente que de pronto ya no quiere comer, ya no se arregla, ya no se baña, ya no quiere hacer nada más por su vida. Es muy normal que en estos casos aparezcan ese tipo de situaciones. Entonces lo importante es que ahorita que estás con vida, tú empieces a preguntarte cosas como, ¿para qué estoy aquí? ¿Me encanta, me gusta, me fascina o no ser madre de X cantidad de hijos? ¿Me gusta lo que estudio? ¿Me gusta lo que hago día a día? ¿Lo hago por mí o lo hago por los demás? Analiza cómo está tu vida actualmente.
¿Con qué frecuencia dependes de los demás para tu felicidad? Fíjate, ¿con qué frecuencia dices, es que los demás me hacen? Es que los demás hacen que yo me enoje, los demás hacen que yo me deprima, los demás hacen que me entre ansiedad, desesperación, depresión. ¿Con qué frecuencia? Esa irresponsabilidad personal o emocional es también parte de no tener un sentido. Entonces, es importante que tú te analices y empieces a ponerle ese sentido personal a tu vida misma, colocándote, como lo mencionaba anteriormente, como el protagonista o la protagonista de tu vida. Eso es lo que tienes que empezar a hacer. Es muy normal que ese sentido disminuya, es muy normal que ese sentido se vea obstaculizado, obstruido, difuminado cuando alguien muere. Y más si era un vínculo muy cercano. Yo siempre lo he dicho, la mayor injusticia de la vida es que entre más amor, más cercanía, más fuerte sea el vínculo que tengamos con alguien, más grande y más difícil va a ser superarlo. Entonces, cuando esto ocurre, imagínate cómo te vas a sentir. Sin sentido. Pero si tu vida ya trae un sentido previo, va a ser más llevadera la muerte de alguien. Y luego entonces podrás recobrar tu sentido de vida. Justamente, te puedo decir algo. No hay forma de enfrentar la muerte de alguien. Así te lo voy a decir como tanatólogo. Podrás leer mucho, podrás estar estudiando mucho, podrás saber mucho acerca de qué hacer ante la pérdida de alguien. Pero, fíjate bien, pero cuando llega esa persona o ese momento de muerte, la información teórica se te va. O sea, yo puedo ser un tanatólogo ya con varios años de experiencia, pero cuando alguien se me muera, eso se me va a olvidar. Y tú puedes ser una persona que leas mucho. Hay más bien la pionera en la tanatología, Elizabeth Kubler, pues es una experta y ella misma lo dice en alguno de sus libros. Cuando la muerte llega, la muerte de alguien cercano, esa información se te va y tienes que enfocarte ahora a sentir. Pero bueno, regresando a la importancia de la logoterapia, ve qué tan importante resulta vivir con un propósito y darle un propósito diferente a nuestra vida después de que alguien fallezca, para que el futuro siga siendo algo esperanzador. Entonces, la logoterapia nos va a centrar justo en que en la vida va a haber situaciones complicadas, dolorosas, injustas, y que al final del día te vas a morir. Y todos nos vamos a morir. La logoterapia se centra en el camino. La logoterapia dice, te vas a morir. Eso es lo que dice la logoterapia. Te vas a morir algún día. Entonces, enfócate, yo lo diría de esta forma, en disfrutar lo que hay de aquí en lo que llega. La muerte es algo que, como bien dicen las abuelitas, todos vamos para allá. Todos vamos a llegar a ese lugar. ¿Y por qué sufrir entonces de pronto por situaciones que no resultan tan adversas? ¿Por qué centrarte tanto en sufrir por algo que incluso ya tiene solución o no va a tener solución? Nuevamente, ve la importancia de tener un sentido de vida. Si tú no tienes un sentido de vida, las adversidades, las complicaciones, los eventos injustos te van a tirar al suelo y te va a resultar difícil ponerte de pie y salir avante. Te va a ser muy complicado. Entonces, la logoterapia nos dice, mantén una actitud de vida. Fíjate bien, y hasta anótalo y ponlo ahí como en una notita en el refrigerador. Hay que tener una actitud ante la vida caracterizada por el protagonismo y la esperanza.
protagonismo y esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Mucha gente dice, la esperanza es lo último que muere. Y no es cierto. A veces hay situaciones tan devastadoras que es lo primero que se pierde. A veces hay situaciones tan complicadas, tan desgarradoras, que es lo primero que se pierde. ¿Qué pasa cuando a una persona le dan un diagnóstico de una enfermedad terminal? ¿O qué pasa cuando ese diagnóstico es hacia un padre, un hermano o un hijo? El impacto hace que pierdas toda esperanza. El impacto hace que pierdas todo sentido de vida. Entonces la esperanza no siempre es lo último que muere. A veces es lo primero que muere. Por eso la logoterapia dice, hay que mantener una actitud ante la vida que se caracterice por el protagonismo y la esperanza. Entonces, ¿la esperanza qué es? La creencia, la fe de que las cosas van a salir mejor, de que las cosas van a funcionar. Eso es una actitud basada en este término de logoterapia. Una actitud de esperanza. Por eso cuando alguien muere, alguien muy cercano, de pronto sentimos que ya no tenemos esperanza. Y empezamos a emplear términos como, ¿ya para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Has empleado tú algunas veces estos términos? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lo intento? Si de todas maneras todo me sale mal. Si de todas maneras se va a morir. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Es algo que he compartido en muchas conferencias. ¿Para qué tiendes tu cama si en la noche la vas a extender para acostarte? ¿Para qué te bañas si el clima de la ciudad, si la contaminación te va a volver a ensuciar? ¿Para qué comes si al rato vas a ir al baño? ¿Para qué te arreglas si en la noche te vas a volver a desarreglar? ¿Para qué? ¿Te has preguntado eso? ¿Para qué me baño? ¿Para oler rico? ¿Para qué tienes tu cama? Pues para que se vea arregladita tu habitación. Entonces, eso es el sentido de vida. Todos nos vamos a morir, por supuesto. Pero ¿qué vas a hacer de aquí en lo que eso ocurre? No podemos vivir en este papel de estancamiento o en este papel de mediocridad. Sea lo que sea que tú quieras hacer, dale un sentido. ¿Para qué voy a amar? ¿Para qué me voy a entregar? He escuchado a mucha gente. ¿Para qué me entrego si toda la gente pone el cuerno? ¿Para qué me entrego si todos los hombres, decían algunas chicas de un taller que di? ¿Para qué me entrego si todos los hombres son una bola de canijos? Dijeron otra palabra. ¿Para qué lo hago? Pues para que disfrutes el tiempo que estés con esa persona. La vida te lo puede quitar a esa pareja por un tema de muerte, o esa persona puede hacer algo que atente contra la relación y termine la misma. Pero el tiempo de vida de esa relación, encárgate de disfrutarlo al máximo. No hay nada más satisfactorio que decir, hice todo lo que estuvo en mis manos. ¿Qué pasa cuando a una persona le diagnostican una enfermedad terminal? Lo primero que muchas personas que no tienen este sentido o esta actitud dicen, no, pues ya se murió, no, pues ya se va a morir. No, pues ya para qué. No, es que hay muchas cosas que puedes hacer con esa persona y en la relación que tienes con esa persona antes de que ese momento llegue. No porque alguien tenga un diagnóstico de una enfermedad terminal quiere decir que se va a morir antes que tú. Uno puede salir a la avenida y de pronto pasó un camión y nos llamábamos. Entonces también una enfermedad no determina que ya no hay que hacer las cosas con ningún sentido. Esta pregunta que de pronto es muy, muy común en algunos talleres que te dicen, ¿qué harías si te quedaran, no sé, un día de vida,
24 horas o una semana. Ese es justamente lo que pretenden. Que le pongas un sentido a cada minuto de tu existencia. Hasta este momento, de lo que va del día, en lo que estás escuchando este audio, ¿cuántas cosas has hecho con un sentido? ¿Cuántas cosas has hecho con una intención? ¿Y cuántas las haces meramente en automático? El ser humano pasa la mayor parte de su vida adormecido, haciendo las cosas por mera inercia. Te bañas por mera inercia porque te tienes que bañar. Comes por mera inercia porque tienes que comer, porque las tripas ya están rugiendo muy intenso. Andas con alguien porque tienes que andar, porque la mamá ya te dijo que se te está yendo el tren. Trabajas porque tienes que trabajar, pues nada más porque pues tienes que sacar dinero para medio vivir. Por eso la importancia, voy a introyectar ahora otro concepto, de vivir con pasión, con energía, con entusiasmo, con gusto, con dicha, buscando siempre la satisfacción y el placer en cada cosa que hagas. Y aquí está la diferencia entre las personas, fíjate bien, entre las personas que siempre tienen una actitud positiva ante la vida y la gente que a toda situación positiva le encuentran un pero, un pretexto. Entonces, la tarea que ahora tú tienes que hacer es hacer cada cosa que tú hagas con un propósito, con un sentido, con una razón de ser. Y pregúntate, si me voy a vestir con este color, ¿por qué? Si voy a peinar de esta forma, ¿pero por qué? Si voy a comer esto, ¿pero por qué? ¿Te acuerdas que los niños chiquitos hacían eso? Vamos a hacer eso, hijo, ¿pero por qué? Vamos a comer eso, ¿pero por qué? Ellos buscaban un sentido, una razón. Y el adulto sensato que dice, ay ya, ¿por qué haces esas preguntas? El niño lo que quiere es un sentido. Sentido que a veces como adultos perdemos. Busca tu sentido, busca una razón de ser en cada cosa que hagas, porque de pronto nos vamos a lo complicado como, ¿cuál es mi sentido de vida? Pues va a estar muy cañón si no te enfocas en cosita por cosita. En cosita por cosita me refiero a lo que estudias, en lo que trabajas, lo que haces, lo que comes, cómo te vistes. Vive con pasión para que el día que alguien muera no sea tan doloroso, tan impactante y tan devastador. La muerte de todos nos puede doler. Y a todos nos va a doler la muerte de alguien muy cercano. Pero el vivir centrados en esto, y que justo en esto es en lo que se centra la logoterapia, va a ayudarte a que este dolor de esta pérdida no sea tan significativo o tan devastador. En terapia trabajamos en eso justamente. La tanatología justo se centra con este abordaje logoterapéutico, en ayudar a que las personas encuentren un sentido a su vida, incluso después de haber perdido a quien le aportaba tanto a la misma. Así es que yo te sugiero que de ahora en adelante busques ese propósito en cada cosa que hagas, busques ese propósito en cada relación que tengas y lo hagas al máximo, buscando siempre tu satisfacción, no lo que otros esperan de ti, lo que tú esperas de ti mismo, de ti misma. Si tú buscas eso, vas a ser una persona que estés más tranquila, satisfecha y feliz. ¿Qué tan satisfecha, qué tan tranquila y qué tan feliz eres hoy? A veces cuesta trabajo responder esto, pero vete cuestionando constantemente acerca de estas preguntas y busca cosas, elementos, actividades, vínculos con otras personas que contribuyan a ello. Así es que muchas gracias por haber escuchado este podcast. Te sugiero ahora pongas en marcha lo que escuchaste.
Nadie va a hacer por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo. Que tengas un excelente día y vive tu vida con pasión. Funesa, servicios funerarios. Honramos y celebramos la vida.